Este podcast forma parte del proyecto Observatorio Universitario de los Retos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Agenda 2030 para la Universidad Complutense de Madrid, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Las opiniones aquí vertidas no representan las líneas de pensamiento y acción del Ministerio. Pero, dicho esto, os preguntaréis, ¿tiene sentido un podcast que hable de transición ecosocial y de objetivos de desarrollo sostenible financiado por una institución pública? Quizás sí. Porque lo que pretende este observatorio es traspasar los límites cronológicos y temáticos de la Agenda 2030 para buscar una agenda que sea más ambiciosa y hacerlo de tal forma que además se puedan implicar todas las instituciones para que la agenda sea realmente transformadora. Ante esta emergencia climática no valen solo las buenas intenciones, necesitamos un cambio real. Yo no tengo microondas en casa, pero aquí es mi mejor amigo, porque si quieres comer caliente en esta facultad y más siendo vegana, tienes que traerte tu tupper o irte con el camping gas al jardín de la facultad. Más que una universidad, parece el Kinépolis, que tenemos patatas fritas, nuggets de pollo, solo faltan las palomitas, todo regado con toneladas de ketchup y litros de Coca-Cola. Y si eres vegano, el sándwich vegetal lleva huevo y atún. Hace unos años, un montón de comedores salieron en el Comidista, los de la Complutense no, ya os lo digo. No sé si decirlo porque igual es un poco secreto, pero en la Facultad de Informática va mogollón de gente de otras facultades porque la comida es donde mejor está. Si tenemos que buscar un referente, yo me quedo con la Universidad de Granada, que es la única que tiene un modelo público de comedores universitarios, con margen para luchar por sus derechos laborales en caso de conflicto, que tienen menús por menos de 4 euros, que son gratuitos para muchos de los becarios y así tienen a todas las estudiantes alimentadas y contentas. ¿Nosotras qué tenemos en cambio? Los pliegos de licitaciones. Nuestras cafeterías salen a concurso cada ciertos años. Para poder concursar hay una tasa de nada más y nada menos que 10.000 euros y una serie de requisitos que tiene que cumplir cada empresa. Aquí solo se mira el beneficio. Ningún criterio de sostenibilidad, de agroecología, de kilómetro cero, tampoco ninguna alternativa saludable o opciones vegetarianas para celíacos, escasean las cartas de alérgenos y ahí sí se os ocurre pedir una factura para justificar el gasto, porque, os lo digo en serio, no hay ni tickets. Y otro melón, ¿qué se hace con los desperdicios? En muchas universidades europeas o americanas hay cooperativas de estudiantes que tienen acceso a cocinas para prepararse sus comidas de forma colectiva e incluso donde la cafetería de la facultad está gestionada por los propios grupos de estudiantes que de esta forma pagan sus estudios y alquileres. Sí que hemos llegado en esta facultad a gestionar algún puestillo de chuches o alguna sangriada para autofinanciar algunas luchas, pero no podríamos pensar en gestionar, por ejemplo, las máquinas de refrescos, de sándwiches, de cafés. Quizá podríamos organizarnos y repartirnos desde una cooperativa. ¿Os imagináis que hubiera una opción de menú agroecológico como el que trae la Ecocosecha todos los jueves, pero que la trajera todos los días y con precios asequibles? En fin, ideas que dejo por aquí. Esto es Agenda Caliente. ¡Que aproveche! Si hay algo que podemos destacar de los menús universitarios sería que no tienen unos criterios claros. Fijaos que esto ya pasa dentro del menú escolar, que es a priori un tipo de menú o una población que se entiende más vulnerable sobre la que tendríamos que tener un mayor control, pues si ya nos vamos a una población adolescente o joven, pues obviamente el control que hacen los pliegos de condiciones son mucho menores. El menú universitario, si hablamos de residencias o hablamos de caterings dentro de una facultad, depende mucho del pliego de condiciones, de las concesiones que haya hecho esa misma empresa, ese mismo edificio. Ahora mismo no hay ninguna obligatoriedad de ninguna comunidad autónoma para que nos diga que los menús universitarios tengan que ser más o menos saludables. Y si así lo fuese, siempre cabría la duda que podrían seguir este criterio muy laxo que pasa en las escuelas. Aquí vemos que es súper dependiente de la comunidad autónoma. Tenemos comunidades que lo hacen muy bien. Es el caso de Euskadi, de Baleares, de Cataluña, de la Comunidad Valenciana, donde los criterios escolares son muy altos. Y luego hay comunidades que están muy a la cola, como es el caso de Madrid, porque los criterios que piden son de cumplimiento de algunos nutrientes, pero eso no garantiza que tenga que ser un menú saludable. Tú puedes cubrir los hidratos a base de patatas fritas, puedes cubrir las proteínas a base de salchichas o puedes cubrir las grasas a partir de aceite de girasol.
de modo que si quisiéramos poner condicionantes, tendría mucho más sentido seguir el criterio de Cataluña, que habla de grupos alimentarios y con qué frecuencia tiene que estar en el menú escolar. Luego también podría destacaros la experiencia que estamos viendo en algunas universidades o residencias. Por ejemplo, yo he participado en el proceso concretamente de cómo el Chaminade, un colegio mayor de Madrid, ha intentado adaptarse a los nuevos tiempos. Veían cómo tenían cada vez más población universitaria que quería un modelo vegetariano-vegano, más plant-based, y este crecimiento era muy grande. Así que mediante este acompañamiento a la cocina, al centro, se puede hacer para que a la cocina no le cueste más dinero, tenga ideas de menús y que finalmente sea un menú que sea como mucho más saludable. Detrás de estos cambios y estas transiciones también vemos que hay miedo que vemos en las AMPAs de comedores escolares que piensan que un menú más vegetal va a ser un menú menos completo cuando es todo lo contrario. Y, por supuesto, no me puedo olvidar de una flagrante situación que se dio en la Comunidad de Madrid hace unos años, cuando se presentó un proyecto no de ley para que hubiera una compra pública, para que de ese modo los espacios de restauración colectiva pudieran hacer una compra agregada de la Comunidad de Madrid. Pero, desgraciadamente, la Asamblea de Madrid votó en contra y no pudimos tener pues esa mayor calidad, esas garantías dentro de los menús colectivos. Lo que se estaba proponiendo era tener a dietistas nutricionistas que pudieran supervisar los menús, que pudiéramos tener unas garantías de que esos menús eran saludables y que la compra pública fuese en la Comunidad de Madrid. Pero desgraciadamente, pues la Asamblea de Madrid votó en contra de los propios intereses de su ciudadanía y a saber por qué decidió salvaguardar quizás otros intereses privados de esas empresas que actualmente ya están dando el servicio. Bienvenidas a las tres. Hoy tenemos con nosotras a Alicia, responsable pedagógica de Justicia Alimentaria en Madrid, a Katia, que es docente aquí de la Complutense, y a Nacho, que ya ha pasado por aquí y que también es docente de esta facultad. Me gustaría quizá que la conversación de hoy fuera un poco en torno a qué importancia tiene la alimentación aquí en la universidad en general, en la Complutense quizá, y sí, ¿cómo veis este tema, la alimentación? Desgraciadamente, se impone una máxima institucional prácticamente en todos los sectores públicos, ¿no? Y es la comida más barata y más asequible, ¿no? Entonces, eso por desgracia no significa calidad ni conveniencia. Y en un espacio como la universidad, además, conlleva el agravante de que somos quizás un poco ese ejemplo, o deberíamos ser ejemplarizantes, ¿no?, con respecto a cómo promocionar una alimentación sana y sostenible. Por desgracia, yo creo que se nos adelantan cuestiones de rentabilidad y de mercado que van o que están muy por encima, ¿no?, del deber ser. Sí, yo estaba apuntando cosas porque, claro, ya me van surgiendo cosas cuando Katia comenta. Para nosotras es una cuestión como que nos da para mirar más allá de la propia universidad. O sea, el origen de la universidad al final es elitista, es blanco, es eurocéntrico. Entonces está muy separado de aquello que comentan muy bien los feminismos de poner la vida en el centro y los cuidados en el centro. ¿Cómo le vamos a prestar atención a la alimentación si es todo lo opuesto al modelo, ¿no?, que es hegemónico dentro de la propia universidad? Entonces no es un tema la alimentación, es un tema la tecnología, las pantallas y todo esto, que está súper bien, pero al final cuidar la vida de las personas que forman parte de la comunidad universitaria, y estoy hablando de estudiantes, de profes, de personal de servicios y demás, no termina de ser una prioridad. Es algo pues que cada uno que se apañe, ¿no? Algo que normalmente se pone en el individual de cada persona y no en una política estructural, ¿no?, que al final es algo que ya hemos comentado muchas veces, de que si encuentras al profe o la profa que está interesado en estos temas, genial, y aquí tenemos dos ejemplos maravillosos, pero si no, es muy difícil porque el discurso hegemónico y la práctica hegemónica va en otro sentido. Entonces, a la pregunta de si es prioritaria, no, para nosotras, desde nuestra mirada no, y por eso es que nos ponemos como organización a colaborar con las universidades con un proyecto específico para que las universidades pongan este tema en el centro. Y hay otra dimensión que quizá luego podemos tocar. Es que normalmente cuando tú nos lanzas esta pregunta, yo creo que nuestras cabezas se van al mismo lugar, y es a cómo
se articula toda la cuestión de la alimentación en los campus, en las cafeterías. Pero hay una parte de cómo incorporamos y cómo comprendemos y concebimos la alimentación en el trabajo más universitario, es decir, en nuestra docencia, en nuestra investigación. Y creo que es muy interesante también una aproximación amplia y crítica para poder poner muchos elementos en conexión, ¿no? En el sistema productivo, en el sistema público, de políticas públicas. Y claro, no tiene nada que ver tener una perspectiva crítica, transformadora y desde lógicas de justicia social y justicia alimentaria, también desde esa lógica, ¿no? De la docencia y la investigación. Y yo creo que desde ahí tampoco la estamos enfocando. Es decir, que no solo fallamos en qué comida se ofrece desde las universidades, sino cómo pensamos lo alimentario también desde nuestro trabajo de docentes y de investigación. Sí. Sí, porque quizás también se impone una lógica un poco muy mercantilista, ¿no? En esa aproximación que señalas, yo creo que con muy buen criterio, ¿no? Yo siempre pienso que en el momento que las enfermedades derivadas de cómo nos alimentamos, ¿no? Y cómo se establece el espacio dentro de la universidad en términos de salud, ¿no? En el momento que eso empieza a encarecerse o que empieza a ser un producto, ¿no? Tangible, podremos a lo mejor acudir, ¿no? A ese segundo estadio, ¿no? de dimensionar la alimentación ya desde lo que le cuesta al propio Estado, ¿no? El tener una juventud enferma, alimentada, con sobrepeso, todo lo que además se deriva de enfermedades no transmisibles que están ganando la delantera en los estudios e investigaciones, ¿no? Y que, bueno, pues que van en contra de toda la propia sociedad. O sea que la universidad contribuimos activamente a todo aquello que es contraproducente. Debería ser todo lo contrario, ¿eh? Sí, yo un poco retomando lo que decía Nacho del tema educativo, justo en el proyecto lo que pretende, el de justicia alimentaria, es trabajar con las facultades de educación para que los profes y las profas que luego, bueno, que están educando a las futuras docentes puedan tener este sentido amplio del sistema alimentario en su cabeza, ¿no? Y de cómo funciona, para que no sea exclusivamente una responsabilidad individual, sino que se entienda que es algo político, ¿no? Efectivamente, que es algo estructural y cómo cambiarlo desde el inicio. Pero claro, no, este temario no está. Entonces, claro, luego nos pasa que cambiamos, por ejemplo, el menú de la facultad, pero no hay nadie que lo elija. Hacemos todo el esfuerzo, ¿no? Como se está haciendo en la universidad, por poner un menú agroecológico un día concreto, pero luego no lo elige nadie porque no entienden bien qué significa eso, qué esfuerzo hay detrás, o qué supone para tu salud y para la de tu entorno, ¿no? Que esa es otra, de cómo esos menús son una palanca económica y de un poco desarrollo, que no me gusta la palabra, económico dentro de nuestros propios territorios. Si compramos local, estamos colaborando con nuestro territorio, pero es como que esa separación es muy evidente en nuestras cafeterías, ¿no? Las cafeterías de la universidad. Entonces juegan las dos cosas, la compra pública y la educación, evidentemente, para que eso que se está haciendo el esfuerzo de cambiar luego tenga éxito, porque si no hay nadie que lo elija, estamos en la misma, ¿no? Yo solamente quería comentar, nosotros aquí en la Facultad de Políticas hemos tenido todo este año pasado, ¿no? La experiencia de tener un día de alimentación de proximidad, ¿no? Kilómetro cero, agroecológico, bueno, por supuesto ha sido una experiencia la primera y como experiencia piloto creo que ha sido inmejorable. El problema es que eso nos lleve a considerar la alimentación como algo coyuntural en vez de como algo estructural, ¿no? La alimentación debería ser un derecho de primer orden y que además, bueno, adecuado y como digo yo, no adverso o generador de enfermedades. Entonces, si no conseguimos la otra parte, ¿no? El segundo paso, ¿no? En vez de que sea un solo día, sino que esto sea lo normal, que podamos elegir todos los días, realmente no vamos a conseguir esto que decía Alicia, ¿no? El naturalizar que tenemos que tener una comida sana y sostenible cada día a disposición, ¿no? Y creo que económicamente no es tan prohibitivo, ¿no? Y creo que forma parte un poco de la transformación que de nuevo la universidad tiene que cabezar. O sea, que si nosotros estamos repitiendo exactamente lo mismo que se repite, ¿no? En otros ministerios o en otros nichos, ¿no? Donde, pues creo que no sé dónde está nuestro papel. Sí, un poco por explicar el proyecto, aunque no me debería tocar a mí, pero bueno, como son las compañeras de OCT, que es otra organización, me voy a poner el nombre de las organizaciones que colaboran con la universidad, y las compañeras lo que han hecho es articular y facilitar que los productores y productoras de cercanía de la Comunidad de Madrid que tienen producto agroecológico puedan poner ese producto en los menús de la cafetería. Es un trabajo muy complejo porque son menús
para muchas personas, porque hay que diseñar un menú saludable, porque hay que hacerlo en torno a una oferta de temporada, a un coste pues que los estudiantes y las estudiantes puedan pagar. Entonces son muchos factores a tener en cuenta y como dice Katia, es verdad que un menú bien diseñado más en torno a proteína vegetal que en torno a proteína animal es económico, porque al final son más legumbres, más arroz y demás. Pero claro, está ese problema de que la gente sepa lo que está comiendo y que se articule con la demanda, o sea, con la oferta que hay en la Comunidad de Madrid. Ese es un tema que también hemos trabajado muchas veces, incluso con escuelas infantiles, y el problema es que si todas las escuelas infantiles y todas las universidades de Madrid se ponen a demandar productos agroecológicos, en este momento no hay, porque la producción no está acompañada desde las políticas públicas de la Comunidad de Madrid. Entonces, ahí hay un problema que se puede solucionar con otras comunidades que sí que lo están haciendo, pero también es una pérdida para el sector agroecológico madrileño que podría estar como mucho más desarrollado. En ese sentido, pues claro, es animar a que las instituciones vayan haciendo progresivamente esa transición, pero que también se acompañe con políticas públicas productivas, ¿no? Y de distribución, que luego la distribución es otro temazo aparte, porque tú eres una pequeña finca que quieres traer productos a la Complu y tienes que hacer como varios viajes y en lo que más se te va es en el combustible. Y tú ganas menos porque precisamente no hay un transporte para eso. Son pequeños detalles de los que no nos damos cuenta cuando decimos, ¿por qué no se hace esto más? Bueno, porque tenemos que estar acompañadas por presupuesto y por gente que sepa hacerlo, ¿no? Que las grandes superficies tienen toda esa logística ya más que masticada, pero nosotras, pues lamentablemente no tenemos esa formación. Y está genial que organizaciones como OCT puedan acompañar para hacerlo. De ahí como que ese vínculo universidad y colectivos sociales para nosotras sea como muy necesario al final, ¿no? Y además es verdad que se hace poco porque no hay una perspectiva integral desde la política pública y no hay la capacidad de escalar, tampoco probablemente porque todavía existe la demanda o la comprensión desde las facultades como para hacer, ¿no? No hemos estado en esa situación, pero sabemos que si estuviéramos no habría capacidad de dar respuesta. Pero más allá o además de esas dificultades, yo creo que uno de los elementos positivos, a pesar de que sean experiencias muy, muy puntuales, muy piloto, tiene que ver también con la parte pedagógica del proyecto. Por ejemplo, una de las cosas que están vinculadas o una de las iniciativas que están vinculadas a este proyecto es la implicación de las estudiantes y los estudiantes. Por ejemplo, tuvimos una visita a la huerta de la que traemos esos productos para la comida de los jueves y es muy interesante ver cómo estudiantes de ciencia política, de sociología, de relaciones internacionales acaban identificando en todo ese proceso elementos que tienen que ver con muchas de las cosas que están estudiando día a día, ¿no? Y es muy pedagógico, es muy útil, es muy interesante y por lo menos en mi experiencia, cuando en las siguientes sesiones hablábamos de algunas de las cosas que tenían que ver con la asignatura, muchos estudiantes, algunos de los estudiantes tampoco vamos a venirnos tan arriba, no fueron muchos, pero sí algunos de los estudiantes que vinieron eran capaces de conectar, pues esto tenía mucho que ver con lo que estuvimos viendo en la huerta, entienden sin duda todo el proceso y le ven una materialidad y una concreción mucho más interesante. Entonces, bueno, es un proyecto que más allá de ofrecernos alimentación saludable, sostenible, ecológicamente, puede transformar también la forma en la que vemos la alimentación. Claro, es que además esto nos recuerda un poco nuestro papel, ¿no? De educación y sensibilización, ¿no? Pues seríamos, teóricamente en la universidad debería ser ese motor de cambio, ¿no? Para una investigación más aplicada, para una cultura de la sostenibilidad, ¿no? Y yo creo bueno, que como experiencia es fantástico, pero el reto ahora, ¿no? Es meterlo dentro de la estructura y que no sea, digamos, la especificidad o que me sale. Sí, como una cosa puntual, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, que no sea la excepción. Y el Eso quería voluntarismo decir. de alguien que lo Claro, mueve y que lo empuja, exacto. sino que sea algo así. Exacto. No, y bueno, y eso que nosotros aquí tenemos un huerto agroecológico y estamos haciendo, yo creo que hay avances en compost, ¿no? Y tenemos una conciencia de reciclaje. Lo que pasa que es verdad que todo esto es una maquinaria que va más allá de la universidad, de la propia institución, del propio campus, y nos falta, ¿no? Nos falta ese acompañamiento que nos pudiera permitir ver que el estudiante viera esto no solamente como algo excepcional de nuevo, ¿no? Sino como algo que es una proyección de vida y algo que tiene que incorporar para tener una dieta
y bueno, pues un consumo responsable, ¿no? Y que creo que no es mucho pedir. Sí, para nosotras además en la Facultad de Políticas es especialmente relevante, porque las personas que van a salir de aquí muchas veces van a tener una influencia en las políticas públicas y todo lo que tiene que ver con la alimentación al final está regido por unas políticas públicas, ¿no? Y si no tienes ni idea de cómo funciona el sistema alimentario, ni el hegemónico ni el alternativo, digamos, ni sabes la importancia que eso conlleva, no solo para la salud tuya, sino para la de tu comunidad, para la economía local y para el planeta en general, ¿no? Por las prácticas de cultivo o de ganadería que tengas, nunca vas a entender que sea necesario un cambio en una normativa, porque no entiendes la importancia que tiene eso. Entonces, para nosotros es especialmente importante estar en esta facultad y que al menos una parte de la facultad entienda la importancia que tiene legislar otro tipo de pliegos de condiciones de contratación, normativas, en fin, al final todo tiene una norma. Bueno, pues si vas a estar ahí, por lo menos que tengas una idea de a qué nos referimos, ¿no? Cuando estamos hablando del sistema alimentario. Sí, estaba pensando que justo Alicia representa una de las cosas que sí que hace bien la universidad, o que intentamos hacer bien, lo que es ese puente con la comunidad, con la realidad, ¿no? Es aplicar realmente algo que nosotros estamos buscando que sea, ¿no?, parte del ciudadano, de la ciudadanía, ¿no? Y bueno, pues ese puente con una organización como la vuestra, tan importante, que yo seguía desde hace mucho tiempo, ¿no? Y que me parece fundamental. Bueno, pues sí que estamos a través de este proyecto también consiguiendo, ¿no?, que haya esa conexión, y eso me parece muy relevante porque también implica al estudiante como un ciudadano comprometido, ¿no? Sí, nos suma mucho el hecho de que la conexión de lo que están estudiando, como decía antes Nacho, con la realidad sea palpable en sus clases, ¿no? Al final, en su día a día de la facultad también. En eso nosotras trabajamos mucho con la Universidad del País Vasco, con EGOA, en hacer ese cambio pedagógico también, ¿no? Que al final esto de visitar una huerta dentro de una materia es como una cosa rara, ¿no? De que te diga el profe o la profa, pues vámonos a ver una huerta. ¿En políticas? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿No? ¿Qué significa esto? Y que tú entiendas que toda lucha que tengas, incluso la de la comida que decides comer todos los días, es política, ¿no? Y que vayas dentro de la materia tal a ver una realidad de una huerta, o que llegue una ONG a decirte qué está pasando en la realidad con el sistema alimentario, te conecta con esto que decíamos al principio. Me acuerdo cuando empezamos que decía Nacho, yo es que hago políticas públicas, no sé muy bien qué tiene que ver esto con alimentación. Y dijimos, ¿cómo? Todo, absolutamente. ¿No? Y tú empiezas ¿no?, a hacer el recuento y te das cuenta que efectivamente todo está dentro de políticas públicas, ¿no? O políticas de sostenibilidad, etcétera, pues mucho más. Entonces, a mí me encanta también como esta colaboración que hemos iniciado, porque se abre un campo para nosotras y para vosotras, creo, muy sinérgico, ¿no? Al final, de tener tanto nosotras la parte teórica y la sistematización de muchas cosas, que es importante para nosotras tener un sustento, como para vosotras tener el contacto con la realidad. O sea, que al final esta alianza pues me parece muy fructífera. Una mala salud es una política pública muy costosa. Bueno, eso, además, claro. Sí, Ahora sí. que mencionas esto, que es algo que no le hemos tratado todavía mucho, estamos preparadas para afrontar este tipo de cuestiones vinculadas a la salud también, ¿no? A la salud y a la alimentación. Desde, yo qué sé, celiaquías, posibles, ¿no?, como TCAs, como otro tipo de cuestiones. ¿Cómo se podría vincular todo esto? Bueno, yo hice mi tesis doctoral basada un poco en cómo se secuestraba el paladar. Ya hice una extrapolación, ¿no?, de lo que es la globalización del sistema alimentario. Pero me hace mucha gracia cuando tengo esta aproximación con los estudiantes, que me miran como muy confundidos, esperan que les hables, ¿no?, de cómo se ha sistematizado la producción, y les implicas y directamente les dices algo que te pasa cada día y que no estás dispuesto ni a siquiera explorar. Y eso me llama muchísimo la atención, ¿no?, que hay como una especie de secuestro tan brutal que ni siquiera somos conscientes de la jugada, ¿no?, por así decirlo, de alguna manera. Y aunque conocen y saben la implicación de la mala alimentación, no la cambian, no consiguen dar el salto. Eso me llama muchísimo la atención, ¿no? Entonces, no es tanto ya los trastornos que haya, ¿no?, que tengan que ver con la salud. Sí, es que para mí ya es un trastorno elegir un ultraprocesado frente a una manzana. Pero si sales de este local y ves las máquinas que tenemos aquí en Lenin, la verdad es que las opciones son solo una.
ultraprocesados. Esto a mí me lleva un poco a que, bueno, pues una cosa es que la universidad haga poco, ¿no?, a favor de, pero que vaya en dirección contraria ya me parece que es algo que, claro, que es fácil corregir, ¿no? Sí, para nosotras lo que es importante es tener un enfoque más amplio de la salud. Al final la salud, como en la perspectiva occidental de atajar el síntoma, es un poco corta, ¿no? En el tema alimentario es la mejor forma de atajarlo, porque es la prevención de cualquier problema de salud, ¿no? Incluyendo los TCA o incluyendo, bueno, pues cosas para las que no estamos preparados en ningún sitio. O sea, para problemas de salud mental, justo en el observatorio del proyecto, ¿no? El grupo en el que colaboramos las tres es sobre salud y alimentación. Y en ese grupo, uno de los trabajos más intensos que hemos hecho ha sido el de definir qué es la salud y empezar a dar un enfoque más amplio de qué es la salud, y no solo la salud como el síntoma o la no enfermedad, sino como los condicionantes ambientales de la salud, los condicionantes sociales de la salud, los condicionantes económicos de la salud, ¿no? De a qué tipo de alimentación tienes acceso, si la puedes pagar, si no la puedes pagar, ¿no? Que es algo que a los consejos de estudiantes pues les interesa mucho. Muy bien, ¿me pones un menú ecológico pero no lo puedo pagar? Pues entonces no me lo estás poniendo, ¿no? Como que todo eso hay que barajarlo, y para nosotras ha sido muy importante ese trabajo de abrir el concepto de salud a un concepto mucho más amplio, que nos dé margen a tener conexión con otros grupos, por ejemplo, con el de derechos laborales, ¿no? Todas las personas que están trabajando en la universidad tienen acceso a ese menú, o prefieren traerse la comida de casa, tienen sitio tranquilo y saludable para comer tranquilamente. Bueno, no es como... Y en el grupo tenemos, no está aquí, es una pena, pero tenemos una veterinaria que nos recuerda constantemente la importancia de cómo el tratamiento hacia los animales, los derechos de los animales, y ese equilibrio con el medio ambiente y con lo que finalmente, bueno, nosotros consideramos salud. Es que no somos solo nosotros los que estamos en este planeta, ¿no? Sino que tenemos ahí una responsabilidad con la naturaleza que tenemos que respetar y no solo utilizar, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajas de nuevo todas esas cosas en cuando estamos impulsando? Total, que se nos olvida. La codependencia no se entiende muy bien con la mercantilización, y ahí tenemos un problema, ¿no? Y sabemos hacia dónde se nivela la balanza. Antes ha dicho Alicia una cosa que yo creo que es muy interesante, ¿no? Que planteaba, que tiene que ver con la pregunta que nos hacía Yara, de cómo se atiende a determinado tipo de enfermedades o de limitaciones a la hora de tener una alimentación determinada, o a opciones ideológicas o culturales respecto a la comida, ¿no? Cómo atender a esa diversidad por una gran cantidad de factores, ¿no? Y lo que veíamos antes, y yo creo que está muy determinado por una lógica de competitividad, por una lógica de mercantilización, por una lógica de intentar ahorrar costes, y yo entiendo que en un contexto complejo, ¿no? De gestión económica de una cafetería, es que hay muy poca reflexión sobre qué tipo de menús se diseñan, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido esa iniciativa de la que hemos hablado, de los menús ecológicos de los jueves, pero también desde este curso tenemos una opción vegetariana en el menú, que a mí personalmente me parece que es un avance, a mí me ayuda mucho, ¿no? A la hora de ir a comer a la cafetería. Y es un avance y no quiero despreciarlo ni valorarlo en su justa medida, pero es verdad que cuando te pones a analizar ese menú, es una alternativa que no te está ofreciendo una alimentación saludable, ¿no? Y además, pues por ejemplo, los segundos platos suelen ser o pasta o carbohidratos o pasta o huevos. Es decir, tenemos muy poca alternativa a la hora de tomar proteínas, no tenemos ese tipo de soluciones. Y yo creo que es en parte por falta de imaginación, por falta de conocimiento, y seguramente también por lógicas muy mercantilizadas en las que es muy difícil de asesorarte, tener este tipo de conocimiento. Yo valoro mucho, por ejemplo, el esfuerzo que hacen los trabajadores y las trabajadoras de la cafetería para intentar entender mejor, ¿no? A mí a veces me preguntan, oye, ¿qué podríamos ofrecer de segundo plato? Pero claro, eso no puede ser la iniciativa de un camarero o de alguien que trabaja, sino que tiene que haber una lógica un poco más planificada, ¿no? Y yo creo que ahí no estamos atendiendo a muchas diversidades, muchísimo bien. Yo recuerdo que pues yo soy vegetariana hace 30 años y bueno, yo no podía comer de facultad nada, salvo que quisieras comer arroz blanco, que a lo mejor lo tenían ahí antes de mezclar con algo, porque incluso pedías gazpacho y te venía con jamón. Era una cosa como, perdona.
Y sí, ¿no? La opción en la universidad era no comer. Yo de estudiante no comía. Bueno, algo se ha mejorado. Entonces, Por eso. Traía una manzana. a nosotros nos parece que hay una parte que no se suele hablar mucho, que es cómo hacemos para dialogar con el personal de las cafeterías. Porque es como que suelen ser estamentos muy separados, ¿no? Estoy hablando de estamentos, fíjate. Claro. Y como que no existe ese diálogo, ¿no? Al final hablamos hoy de resolución de conflictos y esto es un conflicto al final, ¿no? Es como una empresa a la que tú has contratado por un precio casi cerrado de menú puede ahora empezar a meter cositas como novedades sin un acompañamiento de nutricionistas o de personas como nosotras que hemos hecho ese acompañamiento en otros comedores. O sea, es como también dar un apoyo técnico para que la transición se pueda hacer amigable, ¿no? Sin conflictos, como para que las personas que tienen que diseñar el menú y que tienen que elaborar todo eso, pues también tengan la información necesaria y se las pueda acompañar para que diseñen menús que a ellas les sean rentables, porque al final es una empresa que tiene que seguir queriendo estar aquí porque les sea rentable sin que incurran en o damos lo peor, ¿no? Y hay opciones. Entonces, acompañémonos para daros la información técnica o elaborar un menú que no tiene que ser hipercomplejo. O sea, un cocido sin carne no es complejo. Y lo puedes hacer perfectamente para tenerlo como primero, como segundo, como lo que tú quieras. Entonces, simplemente me parece que hay una carencia de acompañamiento para las empresas, ¿no? Que al final tienen que hacer ellas también una transición, no solo ideológica, sino de elaboración de los platos, de cuánto tiempo se tarda en elaborar las cosas. Es una cuestión muy práctica, ¿no? Al Pero final ese también. tipo de cosas, ¿dónde las puedes trabajar? Pues en cooperativas, no tanto en... Pero sin embargo, todas las contratas que tenemos en las universidades son privadas, ¿no? Es como Claro. que no concebimos siquiera que haya otro modelo. Y eso es quizás, estamos en un ambiente, o sea, si en algún ambiente se puede uno imaginar, ¿no? Un espacio mejor para, pues podrían ser cooperativas, ¿no? Absolutamente. Es verdad que ni están incentivadas, ni tienen apoyo institucional, ni siquiera tenemos cultura. Pero claro, o sea, en algún momento tendríamos que pensar o imaginar que en una universidad, sobre todo como esta, ¿no? Fuera posible, pues es una cooperativa que nos permitiera esto que tú dices, trabajar realmente con racionalidad y otra lógica, el cómo nos alimentamos para tener una mejor salud, para además hacer mucho mejor nuestro trabajo y lo que se supone que es la universidad, ¿no? Conocimiento. También es verdad que hay una herramienta que ganamos en las universidades, en cualquier espacio donde hacemos política pública, en este caso de alimentación, que son los pliegos de las contratas, ¿no? Y yo creo que eso es todo un temazo importante que hay que poner encima de la mesa, porque una cosa es, antes también Alice ya hablaba de las normas, ¿no? Las normas pueden orientar el comportamiento, pero luego hay que tener la capacidad para hacer todo el seguimiento, toda la vigilancia y todo el análisis para saber que esas normas se están cumpliendo, ¿no? Yo creo que muchas veces los pliegos de los contratos son muy interesantes y creo que vamos avanzando mucho en la incorporación de cuestiones que tienen que ver con el género, con la sostenibilidad, con cláusulas sociales, pero si luego no hay capacidad de hacer efectivo ese cumplimiento, pues al final estamos haciendo un flaco favor a todas esas apuestas transformadoras, ¿no? Y yo creo que en parte esto pasa. Las universidades tienen poca capacidad de dar seguimiento a que se cumplan todos los elementos que están incorporados en pliegos. Y bueno, seguramente por ahí tengamos también que poner un poco de análisis y de observación. Sí, es muy interesante esta parte del seguimiento y de la auditoría, ¿no? Un poco de qué se está haciendo, porque pasa no solo aquí en las contratas, sino en todo, en casi todo, ¿no? Lo que se hace, que tenga un contrato de una empresa externa, que es cada vez es más. Por desgracia, no hay tanto, tanto servicio público y hay más contrataciones. Entonces, luego no está la herramienta de seguimiento, control y auditoría y medidas correctoras, porque en caso de que la empresa no cumpla, ¿qué es? Poner una multa, te pago la multa y me sigue siendo rentable incumplir la norma, pues entonces hay algo que no funciona, ¿no? Y eso nos pasa en todos los sitios del país, vamos, no es una cosa específica de universidades. Pero claro, siendo la universidad un ente más autárquico, digamos, claro, como con más capacidad de tener sus propias decisiones, estaría súper bien que tuviera algún sistema más cercano de seguimiento, ¿no? No sé si tanto punitivo como Incentivador. incentivador, exacto, como más negociador,
pues más que haga honor a la Facultad de Políticas, ¿no? Pues, ¿a qué estamos? ¿A ser punitivos o a negociar? Pues negociemos, ¿no? Las soluciones que nos vengan bien a todas y que nos vayan acercando cada vez más pues, a esto Agenda 2030 o al objetivo que tengamos como comunidad universitaria. Para nosotras, una de las sorpresas más grandes que tuvimos cuando nos acercamos a las universidades fue encontrarnos que cuando decíamos comunidad universitaria, nadie tenía muy claro lo que era eso. Y es como, pero no juntáis docentes con estudiantes y con personal de... No hay un espacio, ¿no? Para generar esa comunidad y que tú sientas esto como territorio, como una identidad en la que tú quieras que las cosas mejoren. Entonces, de pronto es como algo sobre lo que tú pasas, ¿no? Y como estudiante tú pasas y dices, bueno, pues quien venga detrás, pues que ya acarree con todo lo que haya quedado. Y me parece que eso es una parte en la que nosotras venimos a ayudar a trabajar, ¿no? Un poquito, es como, bueno, pensemos que lo que comamos tiene que ver con toda la comunidad universitaria, porque al final todas, todos, todes comemos todos los días, ¿no? Pues hagamos por dónde. O sea que hay que rediseñar, ¿no? El menú estudiante. Y las relaciones con las Sino quizá entidades. aparte de todo esto de los pliegos, como quizá esa vinculación o esa seguir haciendo hincapié en la posible colaboración con agentes sociales, ¿no? O con movimientos sociales que tengan que ver pues con esta transición alimentaria justa que necesitamos, ¿no? Podría ser un camino por el que tirar. Nosotras estamos aquí, lo que queráis. Empezamos. Pues muchísimas gracias por venir a charlar y también por vuestra labor de investigar y tratar de proponer nuevas formas de hacer aquí en la uni y en la vida, ¿no? Gracias a vosotras. Muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a esta sección en la que vamos a hablar un poquito de cine o de series, sobre todo mainstream, que podamos ver en cualquier plataforma. Hoy os voy a recomendar la película de Alcarràs, una película dirigida por Carla Simón, que fue triunfadora en el Festival de Berlín, que trata el tema de la cuestión de la agricultura en el mundo. La historia es un trasfondo familiar. ¿Qué le ocurre a una familia cuando la explotación de la que vive de fruta pues va a tener que desaparecer porque se está sustituyendo esas pequeñas plantaciones, en este caso por paneles solares que acaban siendo más rentables, ¿no? Es una película que plantea el problema de que la gente que cultiva la tierra no sea dueña de la tierra, sino que muchísima tierra en nuestros contextos más inmediatos son de grandes tenedores de tierra que directamente al final son los que deciden a qué nos vamos a dedicar, ¿no? Pero la película nos hace trascender ese problema y nos hace pensar en lo que son nuestra manera de producir, que en el fondo hoy son plantaciones de tipo extensivo, donde en muchos casos los y las agricultoras no saben cultivar, sino es a base de químicos, a base de técnicas que son muy poco tradicionales. Es decir, también muestra un poco esta fragilidad. ¿Qué nos va a pasar si de repente lo que es esta industria química no se sigue desarrollando? La tierra llega a niveles, digamos, de saturación en la producción. ¿Cómo nos vamos a alimentar si ya no sabemos tampoco producir de manera tradicional, ¿no? Y que tenemos que pensar cómo reconfigurar el mundo en una clave de que seamos más autosuficientes a la hora de producir comida y sobre todo yo creo también poner un punto de dar muchísimo valor a la gente que produce la comida sobre la tierra, que es nuestra base fundamental, ¿no? Y no favorecer tanto lo que es la producción de tecnología, que ahora mismo es lo que da más dinero a los grandes capitalistas, ¿no? Y no la producción de cosas básicas para la vida, porque la comida es mucho más básico que podamos disponer de un móvil. Si las cosas se ponen mal, vamos a pensar en este tipo de producciones que son muy básicas y que como las cogemos en los estantes del supermercado, no pensamos que eso está conectado con la tierra y con la vida de una manera muy primigenia. Bueno, chiques, si habéis llegado hasta aquí, gracias. Tenemos un buzón de sugerencias y quejas en el que podéis decirnos
cosas de la universidad, si tenéis propuestas, si queréis mandarnos una notita de audio, un mensajito con lo que queráis, en el número 6244 61274. Por favor, seguidnos también en todas nuestras redes sociales, que iremos subiendo contenido chulísimo, y sobre todo venir al siguiente capítulo de Agenda Caliente. Hasta luego.